dispensación para poder iniciar esta conferencia magistral que estará a cargo del diputado federal Regino Sandoval Flores, que aquí nos acompaña y que, como mencioné hace un momento, es un luchador por todas las causas que tienen que ver con el apoyo al magisterio y defensa del estudiantado a nivel nacional. Entonces, si tienen quejas con él es muy bueno para resolver todo. Él es originario del municipio de San Lucas, Tepetitlán, Zacatecas. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro en Gobernabilidad Pública y doctor en Economía, Pobreza y Desarrollo Social por la Universidad de Baja California. Desde joven se integró a las filas del Partido del Trabajo en el estado de Zacatecas, llegando a ser diputado local. En 2004 llegó al estado de Michoacán como comisionado político nacional. Fue diputado local en Michoacán en 2 ocasiones, 2005 y 2011, y también ha sido comisionado político estatal en Nayarit y en Baja California. Diputado federal en la 64ª y 65ª legislatura, en donde actualmente funge como presidente de la Comisión de Infraestructura. Asimismo, es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante de la Comisión de Energía. ¿Sí escucharon, verdad? Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Si hay que pedir dinero, pues es con él, ¿verdad? Entonces, él nos acompaña en esta ocasión y la doctora Angélica Rivadeneira, que es también una activista y luchadora social, cuenta con un doctorado en Economía, Pobreza y Desarrollo Social, es fundadora y presidenta de la Asociación Civil Testimonio Social de Ética Revolucionaria Tesseract AC, es asesora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la H Cámara de Diputados, fundadora y coordinadora del Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación, el cual impulsó el diseño y elaboración de las iniciativas en materia de educación para el grupo parlamentario. Es miembro de la Comisión Coordinadora Municipal de Naucalpan de Juárez, fundadora y coordinadora de la Unidad para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Partido del Trabajo en 2018, maestra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 2010. Su trabajo y estudios de investigación se han enfocado en los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Con su experiencia busca articular las causas e inconformidades del pueblo organizado e impulsar la creación de leyes y políticas a favor de los sectores desprotegidos desde el máximo órgano deliberativo del Estado mexicano. Pero lo más importante de estos dos personajes es que son amigos del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla y del Tecnológico Nacional de México. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Agradezco al doctor Gustavo, director de este plantel, y a la doctora que nos acompaña en esta charla que vamos a compartir con ustedes, y agradezco por la presencia de todos ustedes, el interés por dialogar. La charla que queremos compartirles le hemos denominado La ciencia y la tecnología al servicio
de la justicia social, que constituyen un espacio para el logro de la cuarta transformación. Nosotros sí creemos en la ruta de la cuarta transformación y queremos ir a fondo. Vamos a dar un breve diagnóstico de la educación superior en México. En el país viven 21.6 millones de mexicanos entre los 15 y 24 años que están en condiciones de estudiar o trabajar. De ellos, el 66.8 de los jóvenes de 15 a 29 años no asisten a la escuela. El 5.8 no tiene empleo. El 59.5 labora en la informalidad. Y el 15.2 o 15.2 millones viven en pobreza por ingresos. Y esta situación todavía terminó de agravarse por el tema de la pandemia. Luego, en México existe un total de 25 millones de estudiantes. De estos, 4.538.810 son estudiantes de educación superior y 384.600 estudiantes de posgrado que asisten en 4.136 instituciones públicas y privadas y más de 6.600 planteles en todo el país. El TEC-NM es la institución de educación superior con más presencia territorial en México. Cuenta con 254 planteles y con 602.594 estudiantes, que es su institución. La cobertura en el país se ha ampliado y hoy en día se tiene una matrícula de más de 4.5 millones de estudiantes en educación superior. Rezago en educación superior del 58% que afecta considerablemente a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a la UNESCO, México se encuentra 10 puntos porcentuales abajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe. Los principales retos. La cobertura total de educación superior en México alcanza en la actualidad el equivalente a 3 de cada 10 jóvenes de 19 a 23 años. La superación de este rezago es imprescindible para lograr una inserción favorable a la economía del conocimiento y así lograr reducir las brechas que nos separan de otros países. El 61% del total de los alumnos inscritos en instituciones públicas, 63% hombres y 58% mujeres, no cuentan con una beca de ningún tipo. De las instituciones de sostenimiento privado, este porcentaje llega solo al 25%. Para el 77% de los estudiantes, la principal fuente de ingresos familiares es el trabajo de los padres. Familiares es el trabajo de los padres. El 58.3% de los estudiantes señaló que las condiciones para estudiar y aprender en casa durante la pandemia fueron medianamente adecuadas o poco adecuadas. Los estudiantes de Guerrero, Oaxaca y Puebla señalaron tener las peores condiciones para estudiar en casa. Aquí estamos viviendo entonces un momento histórico, un rompimiento de paradigma. México gasta un porcentaje de su PIB en educación similar al de otros países de la OCDE, pero el gasto por estudiante es aún bajo en términos absolutos. México dedica un total de 1.453.661 millones de pesos de gasto nacional en educación. Ello representa el 6% en referencia a PIB, público de 4.4 y privado de 1.7. En educación superior en México, 85.400 más o menos es el gasto por alumno, 9.5 alumnos por maestro. Alumnos 5.943.544, docentes 414.408.
escuelas 535,000. En posgrado tenemos solo 6%, en normal 2% y en licenciatura el 92%. En términos de género, hombres más o menos está 50 y mujeres 50. Por sostenimiento, pues el 70% es público, el 30% es privado. Los principales indicadores de educación es cobertura, abandono escolar y absorción. Del total de gasto nacional, el 72% es aportado por el Estado. 1.054.108 millones de pesos, que es el 27%, lo aportan los privados. El Estado destina en total 185.056 millones de pesos a la educación superior, es decir, apenas el 17.5% del gasto público en educación. La Federación aporta aproximadamente el 80% y los gobiernos el 20% de lo que es el gasto público. Los jóvenes titulados se enfrentan a dos problemas graves y persistentes: la informalidad y la sobrecalificación. El empleo informal aumentó desde el 26% de 2010 hasta el 27% de 2017, y el empleo en ocupaciones laborales que no requieren un título de educación superior aumentó desde el 44% de 2010 al 46% de 2017, según el INEGI. A 2 años del inicio de la pandemia, el nivel de empleo que más ha crecido es el de los trabajadores por cuenta propia, con 7% más respecto a marzo de 2020. El incremento presupuestal y el aumento de la matrícula no son los únicos retos. Está también la demanda de profesores de tiempo completo, de medio tiempo y de asignatura, y la habilitación de espacios educativos para modalidad presencial, abierta y a distancia. Esto significa esfuerzos extraordinarios de formación y reclutamiento. La experiencia internacional enseña que todos los sistemas educativos que transitan por un proceso de masificación se ven obligados a impulsar reformas a la arquitectura institucional de la educación superior y a revisar las modalidades y formas de organización, gestión y administración de las instituciones educativas. Principales retos. La educación superior afronta el reto de hallar un equilibrio entre: 1. Introducir a sus egresados al quehacer internacional o enfocarse en la atención a los contextos propios. 2. Entre la indagación del conocimiento por sí mismo y la atención a necesidades sociales. 3. Entre promover contenidos genéricos o desarrollar conocimientos contextuales y específicos. 4. Entre reconocer las demandas del mercado empleador o preparar al estudiante para el autoempleo. Reformulación estratégica del nivel nacional y regional, que tiene que ver con los siguientes elementos: docencia, investigación, formas de vinculación y extensión, competitividad, sociedades de la información, redes de conocimiento, articulación de la ciencia y la tecnología. Diagnóstico participativo de las necesidades sociales existentes. Con base en dicho diagnóstico, se diseñen y operen programas de intervención comunitaria que incidan en los problemas más urgentes detectados, aseguren la permanencia de la relación comunidad y comunidades de conocimiento, aseguren que la participación de los estudiantes en la operación de dichos programas de intervención y que redunde en el desarrollo de habilidades personales en su perfil profesional.
promover programas para el financiamiento que no estén ligados al resultado de los procesos de acreditación, sino también al papel de las instituciones de educación superior que están desempeñando en los entornos. Mejorar la relevancia y los resultados de la educación superior requiere de una visión estratégica de la educación superior, un enfoque común para todo el gobierno y la implicación de todo el sistema de educación. La información sobre la educación superior y el mercado laboral se debe desarrollar y coordinar de manera eficiente. Desarrollar una cultura sólida de excelencia en la enseñanza y el aprendizaje. Apoyar para que las instituciones de educación superior ofrezcan formación docente y capacitación continua e innovadora a todo el personal académico, así como sobre el desarrollo de actividades transversales y solidarias. Fomentar la contratación de profesores que ejercen también como profesionales y expertos en la industria y otros sectores. El derecho a la educación superior debe convertirse en un nuevo contrato social educacional que defina condiciones, problemáticas, escenarios y compromisos de los actores relevantes, es decir, una política educativa con visión de Estado de largo aliento. ¿Cuál es la praxis para lograr romper con los círculos de pobreza, desigualdad y exclusión en el país? Desarrollar un proceso de investigación e innovación propio para la solución de las principales problemáticas y necesidades asociadas a la producción, transformación y diversificación de las actividades productivas nacionales, regionales y locales. No hay duda que para lograr esto se requiere de la participación de todos ustedes en toda la vida y la integridad de esta nación y de este país. Y los felicito porque ustedes están en la ruta correcta y esperemos que den mayores saltos en esta dirección. Muchísimas gracias. Bueno, enseguida la doctora Angélica Rivadeneira va a hacer su exposición y posteriormente abriremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Pues vamos a dar algunos puntos que se van a desprender de este panorama que nos hizo el diputado en general. Y hay algunas cosas que yo les quiero preguntar para que arranquemos. ¿Ustedes sabían, ustedes como estudiantes, que el espacio que ustedes tienen ahora en la educación superior, que en muchas ocasiones se ha estado discutiendo que la educación pública en México es un bien público? Los bienes públicos se pueden disfrutar por todas y todos los habitantes de un país sin exclusión de nadie. Vamos a poner el ejemplo de la luz pública. El hecho de que yo disfrute del alumbrado público no significa que otra persona no lo pueda hacer. De eso se tratan los bienes públicos, no excluyen a nadie. Pero pensemos en la educación pública en nuestro país. Para que ustedes estén hoy aquí, 9 estudiantes, por cada uno de ustedes, 9 estudiantes fueron rechazados. Entonces, la educación en México no constituye un bien público, más bien es un bien que excluye para que unos cuantos lo puedan disfrutar. Hoy en día en México, cada año que acuden a presentar examen de admisión las y los estudiantes de este país,
se rechazan a casi 500,000 de personas que no tendrán las mismas oportunidades que ustedes o que nosotros, que en algún momento tuvimos la oportunidad de... Yo estudié en la licenciatura, quiere decir que para que yo estudiara, 9 personas no tuvieron la oportunidad. Cada modelo educativo que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país obedece a un proyecto de nación. Y en el centro de ese proyecto de nación se preguntan las personas encargadas de elaborar esos métodos de estudio, estos planes de estudio, ¿qué tipo de sujeto social quiero formar? Nosotros durante 36 años teníamos un proyecto de nación orientado hacia el modelo económico neoliberal. ¿Qué tipo de sujeto se construyó? Pues un sujeto formado, como todos ustedes saben, en las competencias, en el individualismo. Así es, así se construyen los planes de estudio. Nuestra formación académica superior obedece fundamentalmente a las necesidades de un sistema internacional para los cuales uno de los más grandes sistemas educativos del mundo, como es el mexicano, respondía a estos organismos internacionales. Y los organismos internacionales nos decían qué carreras, qué formación es la que necesitaban de esos pocos que llegaban a la educación superior. Ya el diputado les dijo, fíjense cuánta gente, poquita, tenemos en posgrados. Quiere decir que ese proyecto de nación no estaba enfocado ni en la investigación, menos en la innovación o en el fomento a la creatividad de los alumnos, porque nos estaban formando para el mercado. A partir de 2018, fundamentalmente el diputado Reginaldo, que les platicaron que ha luchado mucho por el magisterio y por los estudiantes, se presentó la iniciativa, la reforma al tercero constitucional, porque todo este andamiaje de proyecto educativo neoliberal estaba arraigado desde las iniciativas, desde las leyes del país. En el primero, por favor. Y nosotros fuimos formados, y hasta hoy todavía no se logra erradicar estos mitos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué mérito tuvieron ustedes frente a otros 9 estudiantes que no pudieron alcanzar un espacio en la educación superior? ¿Se consideran o nos podemos considerar más inteligentes? La realidad es que esto es un mito, porque el sistema educativo planifica los exámenes de admisión como una coladera, para que solamente pasen los que se requieren. Si estamos en el 30% de cobertura, ¿cuánto se requeriría de inversión pública para que el 100% de las y los jóvenes que quieren, porque no todo el mundo quiere estudiar una carrera universitaria, pero el 100% de los que desean ingresar a la educación superior lo puedan hacer? Y es una fuerte inversión. Ya el diputado les habló de las cifras de lo que se requiere solo para el 30%. Con este mito, desde nuestro proyecto de nación neoliberal, nos hacíamos a la idea que nosotros éramos mejor que el vecino, porque nosotros sí habíamos pasado el examen de admisión y los demás, por su condición, por su situación, porque no le echaron ganas, no lograron llegar. Y eso es falso, como lo es el segundo mito. El segundo mito, que dice que donde estamos depende solo de nuestros actos y estos actos solo dependen de nosotros mismos. Si nosotros observamos la repartición económica del presupuesto, nos vamos a dar cuenta que en las zonas que ya les mencionó, donde hubo mayor
dificultad para estudiar en tiempos de pandemia, casualmente son los estados donde existe mayor pobreza. Guerrero, Chiapas, Puebla, y donde también hay mayor población indígena. Y también tenemos que considerar a las personas con discapacidad. Yo, cuando fue el aniversario de 50 años, preguntaba cuántos alumnos con discapacidad asisten a este tecnológico, y realmente son muy pocos, porque no hemos quitado las barreras arquitectónicas, sociales, políticas, educativas, que impiden que las personas con discapacidad disfruten de los derechos del resto de la población. Y el tercer mito dice que el mundo se mueve gracias al mérito individual de las personas. Antiguamente, hace bastantes años, nuestros padres nos decían que estudiáramos una carrera para salir adelante. Pero hoy en día vemos, ahí el diputado mostró las cifras, que la mayor parte de los egresados de una licenciatura están trabajando en la informalidad o están trabajando en cuestiones que nada tienen que ver con su carrera. ¿Por qué? Porque este sistema educativo y este proyecto de nación nos metió al mercado. Y no importaban tus talentos, no importaba tu creatividad, porque lo único que necesitábamos era producir un sujeto social, obediente, no crítico, no transformador, que no se preguntaba, bueno, yo estoy aquí, pero ¿qué está pasando con el resto de la población? Y eso yo creo que tiene que cambiar. Entonces, sin ninguna duda, yo quiero que lo vean así, que hay un sistema de exclusión de la educación superior, que desde los organismos internacionales como la OCDE y la UNESCO inclusive nos dice quiénes son los que van a acceder a las universidades e instituciones de educación superior y quiénes no. Eso ya estaba predeterminado. Quiénes permanecen ajenos a la educación superior y a quienes, y ahí les digo, somos de los privilegiados porque fuimos los elegidos para que nos transmitieran cierto tipo de conocimientos. La que sigue, por favor. Y fíjense esa situación cuando vemos esta cifra. El 44.3% de los jóvenes mexicanos viven en situación de pobreza. Díganme si eso tiene algo que ver con los méritos o con los talentos o con la inteligencia que yo pueda tener. Esa condición de pobreza va a ser determinante de lo que yo pueda lograr en el tema educativo. Si no hay un cambio de paradigma, si no hay un cambio de concepción de cuál es el sujeto social que necesita México para salir de esos números. Fíjense, el 31% de la matrícula está representado por jóvenes que tienen las mayores dificultades económicas, y de esos que tienen las dificultades económicas, muy pocos están recibiendo beca, porque ahí viene otro problema que también les tengo que comentar. No es nada más el problema o el chiste entrar a la universidad, sino permanecer en la universidad, sino egresar de la universidad. Porque ahí nuevamente serán menos jóvenes los que logren egresar de la universidad. Si nosotros estamos hablando aquí cómo potenciar la innovación, la creatividad de los jóvenes, tenemos que empezar por hacer una equiparación de oportunidades. ¿Qué jóvenes necesitan más apoyo y en qué áreas geográficas del país? Y hacer un mapa de la geografía de la pobreza del país para poder distribuir los recursos públicos y presupuestales de acuerdo a ese mapa geográfico. Entonces, en general toda la educación de México es un reto, pero la educación superior es todavía más. Y aquí dice el número, 17%, solo el 17% de entre 25 y 64 años lograrán tener estudios universitarios.
Hoy en día, con este rompimiento de régimen que apoya a que se le dé más a quien más lo necesita, creo que todos los estudiantes de este país tienen una gran oportunidad de enfocar sus ideas, su creatividad, su innovación hacia la resolución de los principales problemas y conflictos del país. A mí me gusta presentar esta imagen que es muy clara de cómo se estuvo manejando el sistema educativo en México, y hay un modelo educativo neoliberal, por supuesto, y es ese apartheid educativo que les digo que solamente muy poquitos iban a pasar, que frenó el desarrollo intelectual de las personas en situación de desventaja y vulnerabilidad. Ahorita que estuvimos viendo todos los proyectos de los alumnos, yo les aseguro que si existiera suficiente apoyo, todos esos inventos, proyectos, podrían llegar a generar grandes empresas en este país, a que ustedes mismos fueran generando empleos. Vamos a pasar a la siguiente. El sujeto social que se construyó en este modelo económico neoliberal también resulta pues, en un sujeto que también sufrió, si eras mujer, tenías cierta condición, si eras con discapacidad, ciertas facilidades u obstáculos que vencer, y por supuesto si eras persona con discapacidad. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el acento, ¿no? ¿Cómo menguar, cómo disminuir? En la iniciativa que les dije del diputado, en esa iniciativa, con muchos maestros, muchos estudiantes, en foros que se hicieron en todo el país, llegamos al acuerdo que se tenía que establecer cuotas afirmativas de ingreso para las poblaciones en situación de desventaja histórica. Nosotros planteamos en esa iniciativa que fuera el 30%. La idea, y en un mundo ideal, sería que cuando tú obtienes un certificado de bachillerato, estás completamente listo para ingresar a la universidad y no tendrías que presentar un examen de admisión. Entonces, bueno, eso no se pudo porque siempre se tiene que trabajar con las mayorías legislativas para que hubiéramos podido dejar esas cuotas de acceso a población indígena, afrodescendiente o personas con discapacidad. Y entonces, cambiar este paradigma en donde ustedes como jóvenes lo viven siempre, la educación superior ya no se ve como un derecho, sino como un servicio al que no tienes acceso por vía de tus derechos, porque nuestra Constitución dice en el artículo 3 que la educación es un derecho humano y que el Estado está obligado a proveerlo. Pero eso ya no es cierto, y ustedes lo saben. O sea, en todas las instituciones públicas hay que dar algún tipo de cooperación o de cuota para que sigan funcionando, porque también en el ámbito educativo, en el sistema educativo nacional había muchísima corrupción. Ustedes se convertían en consumidores. Fíjense, algo bien importante. La mayor parte de las y los jóvenes mexicanos perdieron su futuro, perdieron su presente, porque desde que están en la preparatoria, y me van a decir si no, ya se están preocupando a dónde deben ingresar, qué deben hacer, qué curso tomar para poder ingresar a la universidad. Entonces no están valorando ni haciendo, y eso es cada vez más chiquitos. Nos acaba de hablar una chica que quería entrar a una secundaria y le dijeron al diputado que la niña, fíjense, tenía 9.4 de promedio. Y le dijeron, la niña no va a tener espacio en esta institución porque solo recibimos 25 alumnos y la niña, para nuestros estándares, es una niña deficiente, con 9.4. ¿Cómo se va a sentir esa niña el resto de su vida, pues, frustrada, pensando que el mérito era todo lo necesario para llegar ahí?
porque pues nos han puesto un numerito y estamos siempre en la búsqueda de llegar al numerito. Yo les puedo asegurar que en los exámenes de admisión para ingreso a la educación superior hay cosas que ustedes jamás vieron, y mucho tiene que ver con el azar, muchas cosas que les preguntan, inclusive en otras regiones del país jamás lo vieron, porque traemos una deficiencia y una diferenciación entre lo que son los estudiantes de ciudad y de otras regiones. Bueno, aparte de eso, también tenemos que analizar el papel de las universidades. ¿Qué es lo que pasa con las universidades? ¿Qué es lo que pasa con las instituciones de educación superior? No es que las instituciones no puedan o no quieran recibir más alumnos, simplemente no se puede. Los presupuestos son limitados y aquí el director nos podrá decir, ¿cómo puedo poner el doble de alumnos si ya no tengo capacidad instalada para tenerlo, ¿no? En el caso de los institutos tecnológicos, pues como ya dijo el diputado, requieren maestros especializados, requieren personal especial para que puedan tener laboratorios para hacer todo su trabajo. Y no se han generado desde hace muchos años nuevos planteles. De las universidades más excluyentes de nuestro país es la UNAM, porque todo el mundo quiere entrar a la UNAM, hay demasiada demanda en la UNAM y la gran mayoría no logra pasar. Aquí, ¿cuáles son los retos que yo veo que son los principales retos a que se enfrentan las universidades y las instituciones de educación superior? Es esta presión demográfica y social, o sea, hay una fuerte presión sobre las instituciones, se enfrentan a los recortes presupuestales de manera sistemática, en lugar de recibir más, reciben menos. Y ahí está el director y varios directores que nos acompañan. Retos en nuestra economía y a nivel internacional, estamos en un mundo globalizado. Ayer me decía una empleada que por qué lo de Ucrania le estaba afectando a ella, la guerra de Ucrania. Luego, pues porque vivimos en un mundo globalizado y aunque lo veamos muy lejos, tiene repercusiones financieras en nuestro país. Luego, cambios culturales, pedagógicos, tecnológicos, ¿no? Pienso yo que el Tecnológico Nacional de México es de las mejores instituciones en el tema para el desarrollo, innovación, tecnología, pero le hace falta más. Y ahí se necesitan apoyos presupuestales para no solo tener mayor cobertura, sino que ustedes cuenten con más y mejores laboratorios de experimentación. Ahí en la Cámara hemos invitado a algunos de ustedes que han ido a demostrarnos cómo se pueden hacer, por ejemplo, prótesis con estos software tan importantes que inclusive los han creado. Y eso debería ya estar sucediendo, lo que decía el diputado, estar vinculando al gobierno, a las empresas, a las universidades e instituciones para generar una sinergia de crecimiento y desarrollo y que entonces las propias universidades se vuelvan autosustentables. Y bueno, pues ahí también le puse las pandemias porque ya vimos cómo nos golpeó a todo el mundo. Las universidades, porque este tema de la certificación viene de la OCDE, no solo de aquí, se tienen que modernizar, adaptarse, les exige calidad, que desarrollen una cultura empresarial, que formen cuadros para el mercado, eficiencia, tienen que innovarse, evaluarse, certificarse y acreditarse. Todo eso lo hacen empresas privadas. No hay un órgano en nuestro gobierno, que debería ser así dentro de la misma SED, que evalúe, certifique o acredite a las instituciones de educación superior. Entonces, traen grandes dificultades porque dicen, pues sí, yo sí quiero innovar, yo sí me quiero evaluar, yo me quiero certificar, porque además es por carrera, es por programa académico. Y si sencillamente esta asociación no les da la gana, pues no da la acreditación y no pasa esa carrera, esa materia, esa maestría, ese doctorado. Así es como debemos pensar.
el tema de la ciencia y la tecnología. Es pivote de la transformación social. Si queremos dejar atrás las brechas de desigualdad, la pobreza, por lo menos irnos mejorando día con día, tenemos que entender la ciencia como un espacio para la transformación social. Que las y los estudiantes no solamente estén pensando en su beneficio individual, sino en el bien colectivo. A mí me gustó mucho ahorita que fuimos a ver ya cuestiones medioambientales, cuestiones para hacer innovación social. O sea, esa perspectiva es precisamente la de este nuevo paradigma en el que estamos ahora trabajando. Entonces, hay que ver la relevancia de contar e incentivar con un sistema de ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de clase. ¿Y qué es eso con perspectiva de clase? Bueno, pues que la ciencia, la innovación, la tecnología y el desarrollo debe ser para todas las personas, no para estos poquitos privilegiados de los que estábamos hablando. Y el papel de los sujetos de transformación, que en este caso serían las y los egresados, las y los estudiantes, que sean críticos con la realidad que observan, que no sean ajenos, que no digan, ese no es mi problema, ¿no? Sino que todos sus conocimientos los vayan aplicando, como los muchachos que nos dijeron, nosotros somos de Milpalta y lo que tenemos en Milpalta es esto y esto es lo que funciona y esto lo podemos exportar al mundo. Así es como podremos salir de esta gran problemática, porque créanme que brincar del 30 al 70 para que tenga cobertura universal es un gran esfuerzo presupuestal que al momento pues no considero que en el corto plazo se pueda lograr. Ya les expliqué, pero yo les preguntaría si creen que la ciencia tenga un porqué neoliberal y por qué sería, eso se los dejo de tarea, por qué necesitaríamos superar este enfoque y proponer alternativas sociales, ¿no? Para transformar nuestra realidad, la de nuestra población. Y enfocar nuestro proyecto de nación en la justicia social. Estamos haciendo lo necesario, qué nos falta, qué no nos falta, para que se logre esta equiparación de oportunidades que yo les decía. Ustedes como estudiantes, nosotros como profesores, profesoras, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos coordinarnos para lograr transformar nuestros espacios? Aunque parezca humilde decir, yo voy a transformar mi grupo, mi salón de clases, ir sembrando esta semilla de la transformación, no como discurso político, sino en realidad decir, lo que yo aprendí, lo que mi país me dio, no por mis méritos, sino porque tuve la gran oportunidad de estar en esa institución, ¿cómo la voy a aplicar para el mejoramiento mío y el de toda la población? Y dejar de lado la ciencia acrítica, la ciencia neoliberal y enfocarnos en la ciencia crítica, que tenga este enfoque transformador, integral y con perspectiva social. Esa es la ciencia y la tecnología. Si nosotros trabajamos con la ciencia, con este enfoque, la tecnología que vamos a desarrollar, y por ejemplo, yo tenía personalmente más de 10 años buscando que en Oaxaca se colocaran las antenas para que los alumnos de las comunidades más pobres pudieran tener acceso a la preparatoria en línea de la UNAM. Nunca lo logramos, inclusive el diputado me acompañó, nunca lo logramos, y hoy en día a través de la CFE se van a colocar todas estas antenas. Eso es justicia social y en eso tenemos que seguir trabajando hasta que llegue un momento en que más o menos logremos emparejar el piso, ¿sí? Inclusive irnos al pensamiento que un niño que sufra desnutrición en el vientre materno o los primeros años de vida, eso ya nunca lo va a poder superar. Entonces, ¿desde dónde tenemos que ir a cortar esas causas sociales de la diferenciación social? Y en el tema de innovación científica, que por lo menos tomemos en cuenta 4 aspectos que se tienen que intercalar: gobierno, industria, academia y sociedad. A mí me parece muy bien que aquí en el instituto estén los empresarios, que estén tomando en cuenta lo que ustedes están trabajando y estudiando,
para crear esa sinergia y nosotros lo sabemos por la Comisión de Infraestructura, no va a haber crecimiento ni desarrollo sin la creación de infraestructura, pero infraestructura que ponga en el centro a la persona y sus derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Y ya ven que les decía que el diputado que la mayor parte de los estudiantes en el país dependen de sus padres. Tenemos que empezar a trabajar y estudiar, sobre todo a nivel universitario, para empezar a aplicar los conocimientos y a darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el ámbito laboral. Pero no los queremos ver en el Uber, ni los queremos ver repartiendo Uber Eats y todas esas cosas, porque ahí ha habido una gran expansión de empleo de los jóvenes y no es ahí. Y pues por supuesto la formación vocacional y el contacto con las realidades en donde ustedes viven y se desenvuelven cada día. Entonces, trabajemos todos de la mano, los directores de las universidades, para que se logre seguir reformando estas iniciativas, estos presupuestos, que se haga un presupuesto educativo con perspectiva de derechos humanos para que podamos generar ciencia inclusiva. ¿Sí? Aquí inclusive ustedes le llamaron innovación social, esa es la ciencia inclusiva. Y pregúntense ustedes, que son muy científicos, sus profesores y los que les enseñan todas estas tecnologías, ¿cuántos autores renombrados mexicanos vamos estudiando? Yo les digo desde lo que yo conozco, y yo me molestaba mucho en la UNAM y les decía, ¿por qué siempre me quieres meter tu conocimiento eurocéntrico si tenemos científicos, intelectuales latinoamericanos muy valiosos? Pues porque seguimos con esta visión, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, algunas conclusiones. Este sujeto de transformación social, que serían ustedes, rectificar estos estilos y formas de desarrollo económico para frenar el agotamiento de la naturaleza. O sea, ya el cambio climático lo tenemos aquí, tenemos que empezar a pensar en el futuro y desde ustedes, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con el mundo, con la naturaleza? No podemos seguir siendo consumistas sin ningún tipo de conciencia social, tirando por ahí basura y todo lo que se requiera, ¿no? Cambios en las estructuras de la actividad científica, tanto investigación, innovación y desarrollo. Yo aquí veo muchas mujeres, hay instituciones en donde son muy pocas las mujeres que participan. La contribución de mujeres al desarrollo científico y tecnológico será muy importante. Fomento de la vocación, capacidades y talentos y las armas de la crítica, ¿no? Tenemos que tener esta fe inquebrantable, que podemos superar todos estos rezagos, todas estas problemáticas, pero hay que cambiarle totalmente a que la ciencia y la tecnología tenga esta visión humanista, esta visión de cuidado del medio ambiente. Y ahí mismo, por eso es importante que sus maestros también estén insertos en la industria, que las empresas estén aquí, que las industrias estén aquí, que ustedes trabajen en las industrias para que vayamos generando una industrialización que cuide el medio ambiente. Y la creatividad. Nosotros hemos visto compañeros en Cuba, de verdad, no tienen nada, están en la pobreza absoluta por un bloqueo de muchos años, pero es gente muy creativa, que dice, esta pieza, por eso hoy les preguntaba el diputado, ¿de dónde traen ustedes estas piezas? Esas piezas sí se tienen que exportar, pero allá dicen, ¿qué hacemos? Pues hay que hacerlas, porque no nos las van a mandar, no nos permiten que nos las manden. Y hay que seguir formando en el potencial de la diversidad y la multiculturalidad. O sea, eso es fundamental, que respetemos
la diversidad humana que está en este espacio, que está en México, que está en el mundo, y la multiculturalidad. Ciencia, tecnología y sociedad no pueden separarse, tienen que estar unidas. No pueden estar amarradas solo al mercado, tienen que estar amarradas a las necesidades propias de la sociedad, en este caso de México. Ya les dije, hay que hablar de ciencia crítica, ciencia humanista, ciencia consciente, la integración como principio de trabajo, respaldo científico a los objetivos sociales, económicos, culturales, incentivar la preparación científica de la población en general. El motor del desarrollo es la educación y en la educación tenemos que incentivar, fortalecer la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Pues, si me lo permiten, alguien que me ayude con el micrófono. A ver, allá. Un punto extra. Si alguien quiere preguntar algo a los conferencistas, se los vamos a apreciar. Si pueden levantar la mano, por favor, para quien quiera formular alguna pregunta para los dos conferencistas que nos asistieron el día de hoy en esta Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación. ¿Ninguna pregunta? Es que son alumnos, tenemos una población estudiantil muy perceptiva. La primera, doctor. ¿Seguros? ¿Ninguno? Acá, el docente. Maestro Irineo, doctor. Doctor Pedro Zaragoza, una charla muy interesante acerca de nuestra situación educativa a nivel superior. Le agradezco, doctora, me pareció muy interesante. Y un poco contestando a la parte que si era neoliberal o no, la parte científica, creo que hay un problema aquí de fondo, ¿no? En términos generales, y pues nos ha arrastrado hasta la fecha. Sin embargo, bueno, ya vimos los datos extremadamente, son de preocuparse, ¿no? Para la situación. En el caso del desarrollo tecnológico que se está haciendo, tanto aquí en el ITLA como en otra parte, en efecto, requieren de apoyo. Sin embargo, en ese sentido, creo que si cambiaran las políticas un poco, dijéramos, en el caso del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Que va más por tener 4 o 5 artículos a nivel internacional, que si se enfocara hacia la parte de innovación, hacia la sociedad, creo que tendría un poco más de énfasis hacia esto que se está presentando, ¿no? O sea, podríamos, todos los proyectos, enfocarlos hacia una comunidad en particular, ¿no? Como quien lo mencionó, Oaxaca, en la sierra bueno, en cualquier lugar en donde no se llegue nuestros servicios como tales, y esto podría ser un posible eje transversal que nos permita, la verdad, tener dijéramos, un aterrizaje de esta innovación, ¿no? Entonces mi pregunta va enfocada hacia cómo podría uno como profesor, como alumno, tener apoyo, ¿no? en esa línea de ese sentido, de que en efecto ya no verlo como que voy a generar mi propia empresa, voy a generar un sistema nacional de investigadores que haga ciencia y desarrollo y tecnología para la parte social. La pregunta en términos generales sería, ¿qué les podría dar o decir a nuestros, en este caso, gobierno, ¿no?
que nos pudiese generar una línea que aterrizara todos estos proyectos. Esa sería mi pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Levanten bien la mano. ¿Alguna otra pregunta para... Si pueden levantar bien la mano, por favor, para que los ubique. Listo, ya lo vi. Aquí. Si te presentas, por favor, carrera, nombre. Muy buenas tardes. Mi nombre es Irvin Alexis Trejo Lázaro, soy de la carrera de IGE, sexto semestre, y la pregunta es si se va a implementar una nueva manera para la incursión de los discapacitados. Es que yo anteriormente tuve un accidente, gracias al cielo fue en pandemia, pues no tuve que asistir a la escuela, pero tendría la duda si alguien intenta entrar por los torniquetes, una silla de ruedas o muletas, si se implementarían igualmente al subir a los edificios, pues no hay medidas para que alguien suba, así que no. Esa es mi pregunta, si se van a empezar a implementar este tipo de incursiones a la institución. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta entre nuestro público. Por favor, si te presentas. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Chávez y mi duda es que ¿cuál sería uno de los problemas más urgentes detectados en la cuestión de las necesidades sociales existentes que podemos recalcar que sea una de las más importantes que hay en nuestro plantel? Esa sería la pregunta. ¿Alguien más? Levante bien la mano, yo los vi acá en las gradas también. Están en la parte posterior, pero no por eso los vamos a excluir. ¿Listo? Si me ayudas tantito ahí bajando porque no me deja pasar. Gracias, con cuidado. Mi nombre es Julián Estrella, soy del Campus Orientes de IA y la pregunta es cómo poder hacer que en lugar de nada más sea uno, que sean los 10 estudiantes que puedan entrar a estudiar y listo. Gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Levanten bien la mano para que los pueda ubicar y yo voy a su lugar. Nadie más, ¿verdad? Por acá teníamos una pregunta, pero levanten bien la mano, por favor. Ya la vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahorita regresamos acá, ya vi el compañero de azul. Buenos días, soy Osvaldo Ortiz de la carrera de Ingeniería Electromecánica y mi pregunta es ¿cómo va a lograr hacer que los alumnos de la institución se motiven a participar más dentro de estos congresos, dentro del Innovatec, puesto que siento que dentro de nuestra alma mater hace falta esa incursión, esa motivación incluso por parte de los directivos hacia los docentes? ¿Cómo lograr esa incursión de todos nosotros o de toda nuestra institución hacia estos proyectos? Gracias. Gracias. Tenemos una compañera, levante la mano porque que si se pone de pie, por favor. Muy amable. Soy Rosa Morales, soy de Tec Centro, pero como mi compañero había dicho, originalmente soy del Tec Oriente y como dice la doctora, ha de ser muy difícil abrir nuevas universidades y crear esta oportunidad de educación, pero sí me gustaría, y lo estoy viendo en pantalla, saludos al Tec de Oriente que están escuchando, sí me gustaría, como dice mi compañero, poder tener más oportunidad de inclusión ante las dos almas mártires. Después de todo somos toda una comunidad y
más que nada cómo tener esa inclusión administrativa y escolar con todos los compañeros. Muy amable. ¿Alguien más tiene una pregunta? Levante bien la mano para que lo ubique. Nos ponemos de pie. Soy José Emiliano González Mosqueda, soy del Campus Centro y mi pregunta es ¿cómo un estudiante de nuevo ingreso puede ser competitivo y cómo entrar al campo laboral? Porque es difícil y hay veces en los que no tenemos la experiencia o no nos quieren contratar por lo mismo, la experiencia, y eso sería todo, esa sería mi pregunta. ¿Serían todas las preguntas? ¿Alguien más? Nadie. Entonces, dejamos que respondan este bloque de preguntas y ya si alguien más se anima, por favor, levante la mano o me dice que quiere formular su pregunta. Adelante, doctor. A ver, les voy a dar contestación a todas. Algunos nombres no los alcancé a escuchar muy bien. Profesor Irineo, al igual que las universidades, también a los profesores y profesoras nos metieron este sistema de acreditación. Hay una fuerte presión en el Sistema Nacional de Investigadores porque cada cosa que haces, las hace el investigador pensando cuántos puntos le van a dar. Porque si yo quiero entrar a este Sistema Nacional de Investigadores, necesito un puntaje tal. Y se ha vuelto un poquito como, bueno, en cierta forma hasta como una mafia, ¿no? Porque es que si voy a ese coloquio me va a dar 2 puntos, pero si acudo a ese seminario, entonces ese seminario me vale 10 puntos y como yo quiero estar entre los Golden Boy, ¿no? O sea, porque también hay categorías en los profesores. Se dice que en este país a partir de 2018 nadie tiene que ganar más que el presidente. Pero hay investigadores, hay profesores dorados que llegan a ganar 500, 600 mil pesos. Entonces hay una fuerte competencia también entre los profesores. Y hemos abandonado lo básico, no sé a cuántos aquí, ojalá que no suceda, pero yo les hablo del caso que más conozco, que es la UNAM. El diputado siempre me hacía burla porque me decía, ¿cuánto te pagan en la UNAM? No, pues me pagan 90 pesos la hora. Puta, te gastas más en gasolina. Le digo, sí, pero yo lo hago porque amo a mi universidad, amo a mi país y me gusta estar con los jóvenes. Pero si yo tuviera que vivir de eso, ¿cuántas materias tendría que dar al día? ¿A cuántas universidades me tendría que estar moviendo para yo lograr sacar mínimo unos 8 o 10 mil pesos al mes? Eso es extenuante para muchos maestros y maestras. Eso es lo que desde la legislatura pasada se trató de quitar. Decíamos, ¿por qué una asociación civil va a acreditar a las universidades y a las instituciones de educación superior y no las propias universidades grandes autónomas? En el caso de los tecnológicos, ustedes dependen directamente de la SEP. Bueno, pues que fuera un organismo dentro de la SEP los que acreditan. Cuando yo quise entrar al doctorado en la UNAM, yo llevé mi proyecto de investigación, hice un examen muy complicado para entrar al doctorado y cuando tuve la entrevista con los sinodales, con los maestros, me dijeron, tú ya estás dentro, pero queremos que cambies el proyecto de investigación. Ah, o sea, ustedes me van a decir a mí sobre qué voy a investigar. Les dije, pues no quiero estar en esta universidad. Entonces, fíjense, yo perdí ese lugar porque como los propios maestros me van a decir qué tema era el que estos grandes organismos internacionales necesitaban de un científico social.
Y pues mi tema era muy crítico sobre precisamente esta diferenciación social. Pues yo preferí irme a otra universidad donde me dieran la libertad. Nos dice el compañero, que no escuché su nombre, la manera de inclusión de las personas con discapacidad. De manera generalizada en nuestro país existen toda una serie de barreras arquitectónicas, sociales, de transporte. A veces nosotros decimos, y me han dicho en varias instituciones, es que aquí no vienen personas con discapacidad. Pues no, ¿cómo van a venir a la universidad si no hay transporte para personas con discapacidad? Y no nada más pensamos en la silla de ruedas, pero las personas ciegas y los sordos y las personas con discapacidad intelectual, nuestras instituciones no están preparadas. Y yo les diría, jóvenes, profesores, el cambio no esperemos siempre que venga de arriba, tenemos que impulsar los cambios nosotros mismos. Al compañero ya le pasó la dificultad por un accidente. Hay gente que vive 40 años bien y de repente tiene una enfermedad y se convierte en una persona con discapacidad porque le cortan las piernas o un accidente. Entonces, nadie estamos exentos de en algún momento de la vida llegar a ser persona con discapacidad. Simplemente por la edad vamos a llegar a ser personas con discapacidad. Y entonces tenemos que lograr en el ámbito educativo que los espacios, a ver, ¿cómo podría estudiar en esta universidad una persona ciega? ¿Hay materiales en braille? Esas son exclusiones que tenemos que ir librando desde la casa, hacer que la gente con discapacidad sea independiente y autónoma, pero nosotros también tenemos que empujar, ¿sí? La mayor parte de las personas con discapacidad se quedan en su casa, la mayor parte se quedan en su casa, porque salir a este mundo cruel es muy complicado. Ellos el día 1 de diciembre, los 500 diputados se van a subir a una silla de ruedas para que vean lo que se siente. Y van a hacer una rodada de 2 kilómetros. Y yo les aseguro que eso les va a cambiar un poquito el chip. Y decir, de verdad que esta ciudad no está preparada para las personas con discapacidad. Y eso que la Ciudad de México es de las ciudades en México más inclusivas. ¿Cómo lograr mayor participación e inclusión en los proyectos? Yo siempre les digo que dejemos de pensar que los derechos humanos nos caen del cielo. Los derechos hay que pedirlos, hay que exigirlos, hay que luchar por ellos. Si queremos mayor inclusión, luchemos por mayor inclusión. Porque si estamos muy cómodos sentados en nuestra zona de confort, no va a ocurrir nada. Necesitamos exigir nuestros derechos. Morales nos decía también lo del alma mater, que haya mayor inclusión. Creo que eso le toca más al profesor, al director, pero es eso, luchemos por la inclusión, luchemos por los derechos. Cuando se hizo la reforma educativa en el 2019, yo me sorprendí, mi hijo estudia en el Poli, y yo le decía, ustedes les quitaron las becas, ¿y dónde están organizados? ¿Por qué no salen a exigir? ¿Por qué no están en las calles? Todo el mundo estaba tranquilo, muchos perdidos en las redes sociales, y así no vamos a transformar nada, ni la sociedad, no vamos a transformar nada. Sí somos muy críticos en las redes, pero a la hora que uno les dice, a ver jóvenes, vénganse, porque ahorita va a haber, aquí van a estar los diputados y queremos posicionar sus puntos, ya no va nadie. Ahora, lo que decía José Mosqueda, si nosotros logramos tener una coordinación permanente con las industrias y con las empresas, podremos lograr una inserción laboral asegurada desde que ustedes estén estudiando. Cuando van a hacer su servicio social a la Cámara, yo he ido a varias universidades y les digo, pueden hacer su servicio social en la Cámara de Diputados según la carrera que estudien.
Y nosotros no tenemos a los niños sacando copias, los tenemos aprendiendo. Ahorita hay 2 abogados y me dicen, es que esto no me lo enseñaron. No, esto lo estás aprendiendo ya en la vida real. Y si tú quieres llegar el día de mañana a ser legislador, empieza a aprender desde aquí todo lo que sucede. Porque luego también, ay, es que ellos no hacen nada. Ya que ellos ven, dicen, ay, no, sí está complicado. Esas serían en general algunas respuestas. Bueno, vamos a intentar dar respuesta así como fueron exponiendo. No me sé bien los nombres porque no se escucha, hace mucho eco. La primera es el tema de desarrollo del Sistema Nacional de Investigación. Hay que corregir el Sistema Nacional de Investigación. Es un problema que traemos porque se empujaba a la obtención de puntos y cuando tenías puntos te convertías, pero los puntos los obtenías en la publicación de artículos, no en la investigación aplicada. Y ahí traemos un problema que hay que corregir y creo que podemos ayudar y meternos a ese tema. ¿Cómo incluir a las personas con discapacidad? Nosotros traemos un planteamiento desde la Comisión de Infraestructura, porque la infraestructura tiene que cambiar de concepto y de resignificación de lo que es la infraestructura. La infraestructura ahora debe de ser incluyente, debe ser resiliente, debe ser sustentable y debe ser estratégica. Y una pregunta que el compañero nos hacía igual. Vean este centro de estudio. Cuando se diseñó no se pensaba en el tema de la inclusión. La misma Cámara de Diputados no es un edificio inclusivo. Todas las banquetas, las calles, los hoteles, todo no está con la visión de la inclusión. Y les voy a dar nada más los datos siguientes. El censo de 2020 nos dice que en México hay más de 20 millones de personas con alguna discapacidad. Y de esos 20 millones, más de 8 tienen discapacidad motriz. Y están totalmente excluidos. Necesitamos incluir. Y ahí pues nosotros estamos planteando que redefinamos el concepto de infraestructura. Ya está el INEGI también caminando en eso. Vamos a ver si logramos un concepto que nos ayude. En el tema de las mayores necesidades del plantel, creo que es una de las mayores necesidades del plantel, que sea incluyente, que las personas con discapacidad puedan venir, las personas en sillas de ruedas, las personas que no ven, las personas que no oyen, que también puedan estudiar y hacer una carrera. Luego, ¿cómo hacer para que en lugar de 10, solo uno llegue al tema de educación superior? Ahí es una desigualdad enorme la que nos generó el modelo anterior y estamos queriendo romper, pero no hemos podido, porque es un asunto de correlación de fuerza y ahí necesitamos la participación de ustedes, de los maestros, de los alumnos, de los padres de familia, de los que quedan excluidos, para exigir su derecho a la educación superior. Porque si no exigimos, de nuevo va la tendencia. Miren qué pasó en la reforma a la Ley General de Educación Superior. Si reformamos el tercero constitucional, establecimos que el derecho a la educación fuera un derecho fundamental, porque nosotros sostenemos que la educación es el derecho más habilitante del resto de los derechos humanos. Pero nos ganó la tendencia de la ANUES. Y la tendencia de la ANUES es, en el marco de la autonomía, pongo examen de admisión y rechazo a los que no quiera aceptar en esta universidad. ¿Cuántos creen que siguen siendo rechazados? Solo vean a la UNAM. En la UNAM deben de hacer 200, 300 mil
jóvenes al año, examen de admisión, ¿y saben cuántos quedan? Pues no más de 10,000, 20,000. Uno de cada 10 otra vez. Y así están todas las universidades públicas que son autónomas, rechazan a todos. Entonces, ahí yo creo que necesitamos la participación y la exigencia. Sí, bueno, lo que decía yo, que los 80 y tantos mil pesos de media por alumno, también a las universidades no se les da igual por alumno, a unas se les da más, a otras menos, y no hay un criterio ahí que hay que enderezar. Luego, ¿cómo lograr que los alumnos logren motivar y que participen más en estos eventos? Bueno, ahí hay un tema complicado porque traemos 36 años de inercia individualista, egoísta, de que nos critican mucho los asiáticos, a nosotros a latinos y sobre todo a los mexicanos, porque dicen, ustedes nunca tienen la culpa, siempre la culpa la tiene el de lado. Y así nos pasa hasta en las parejas, cuando nos andamos peleando y divorciando, es por tu culpa, o sea, difícilmente asumimos responsabilidad. Y esa es una concepción cultural, un tema de formación, y entonces solo pienso en yo, después en mí y también luego en yo. Y el que está a mi lado es su asunto. Y menos, digo, ya si es el vecino o es de la colonia o es de otra ciudad. No, solo pienso primero en mí. Ahí falta la solidaridad, falta la fraternidad que se nos rompió. Y ahí hay que recuperar para entender que todos somos parte de esta patria, somos parte de esta nación, somos parte de un modelo y qué queremos de México. Y cuando nos convencemos que queremos, entonces vamos a entrar a participar y nos vamos a motivar. Por ejemplo, un dato interesante, ¿ustedes saben cuánto presupuesto tenemos en la nación para 2023 o tuvimos para 2022? En cifra, un poquito, para que tengan idea. ¿Saben cuánto es el monto del presupuesto? ¿No saben? ¿Nadie sabe? ¿Saben cuánto es el monto de lo que tenemos? Entonces, imagínense, si no tienen si no saben el monto del país, no van a saber tampoco el monto de lo que tiene el Estado, ¿verdad? Tampoco lo que tiene el municipio. No, ¿verdad? Bueno, ahí les va. En 2022 tuvimos 1.199.000 millones de pesos de presupuesto. Para el 2023 vamos a tener 8.299.647 millones. Para el 2023. Y ahí, luego, ¿cómo se arma el presupuesto? Hay un concepto que se llama no programable, porque eso está comprometido. Y de lo que no está comprometido, entonces es lo programable. Eso se puede hacer. Luego, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo llega a la cifra que yo les expliqué acá? Esos montos y esas cifras los debemos de tener todos los mexicanos. Porque ahí es donde se sabe que el diputado que está allí en esa Cámara de Diputados, lo que resuelva y cómo lo resuelva, me afecta a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, porque por donde oriente el presupuesto, recuerden cómo venían los presupuestos antes de 2018. Antes de 2018 todos los presupuestos se diseñaban para que el 1% se beneficiara del presupuesto. Y ahora hay una redistribución, porque ahora la prioridad es bienestar social, luego seguridad pública, luego soberanía energética. Esa es la prioridad del Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí, en el tema de bienestar, está educación, está salud, está una serie de becas y una serie de cosas. Pero ¿qué ocurre? Es insuficiente para el tamaño. ¿Saben cuántos millones de habitantes tenemos en este país?
tenemos un poquillo más de 126 millones de mexicanos. ¿Saben cuántos están en pobreza? Es grave ahí. Y entonces, requerimos de que los jóvenes le entren a la decisión, a la participación y debatan y discutan y se organicen, y no solo en el fútbol y no solo en las redes, sino también en la academia, también con los maestros, también con la colonia. Bueno, yo ya estoy un poquito mayorcito, pero cuando yo estaba estudiando, todavía nosotros nos organizábamos como estudiantes para ir a prestar servicio social a la comunidad, pero solo, sin que nadie nos dijera, solitos. Ahora es un poco difícil eso, pero yo esperaría que cada vez más, porque estamos también en una situación de ahora mayor libertad, mayor disposición de que no me sancionen por lo que diga, por lo que habla, por lo que pienso. Todo eso ya se acabó, entonces se vale hablar y exponer. Luego, dice, ¿cómo tener más oportunidad de participación entre los centros de estudios? Aquí, por ejemplo, este evento, me imagino que lo tienen desarrollando cada cuándo, ¿desde cuándo? ¿Desde que nacieron? Apenas hace 15 años y ya cumplieron 50. Pero este evento es interesante, bonito, porque uno va ahí con toda se emociona con la creatividad, el diseño de los jóvenes, lo que han hecho, y nosotros por eso les decimos que junto con ustedes luchemos para que se genere un fondo y que toda la creatividad y el diseño que tienen termine por lo menos en patente y se registre y puedan desarrollar su investigación que ya tienen. O sea, eso hay que hacerlo, porque imagínense la creatividad solo aquí, ¿de cuántos centros? 26 decía. 26, imagínense de los 200 y tantos, cuánto conocimiento, y que se nos queda solo para pasar el examen o solo para participar. No, hay que concretar eso. Yo me emociono con ver eso y luego, pues me imagino que también tienen convivencia deportiva, convivencia académica, convivencia de investigación, o sea, generen procesos para que también esta idea que hay, yo creo que todos la sienten como maestros, como trabajadores, como estudiantes, de que se conviertan en una institución autónoma y que tenga ahí su presupuesto cada vez mayor para que desarrollen de mejor forma, y ahí yo creo que podemos lograr eso que dicen. Luego, ¿cómo un nuevo estudiante se vuelve más productivo? Pues echándole todas las ganas, participando, comprometiéndose con sí mismo, con el equipo, con el grupo, con la institución y con el país, con el Estado y con la nación y con la patria. Yo creo que esa ruta puede ayudarnos a que seamos cada vez más productivos. Y bueno, pues decirles, estamos aquí contentos con ustedes dialogando, y su voz y sus inquietudes van a tener repercusiones, porque nosotros estamos comprometidos con la educación. Nosotros somos de los que creen que la cuarta transformación o el riel por el que camina la cuarta transformación, la locomotora de la cuarta transformación, es la educación. La primera transformación se nos quedó en el camino por falta de educación y formación. La segunda en el camino por falta de educación y formación. Y la tercera también se nos quedó en el camino por falta de educación y formación. Saben ustedes que en el 2010, cuando inició la revolución, solo el 10% de mexicanos sabían leer y escribir. 1910. Por eso ahora la cuarta transformación debemos de empujar con todo el tema de la educación. Muchas gracias. Bueno, pues varias de las preguntas que por ahí hicieron tenían que ver con la cuestión de inclusión y los derechos de ingreso a la institución, pero mucho de esto tiene que ver con la parte presupuestal que se otorga a educación superior. Aquí el diputado nos ha ofrecido que los directores de los tecnológicos hagamos una sinergia
para poder analizar toda esta situación presupuestal y hayamos llegar a la Cámara nuestras inquietudes. Y bueno, pues le vamos a tomar la palabra, señor diputado. Ya varios compañeros de otros tecnológicos nos han señalado que pues tienen esa problemática. Uno de los puntos que quisiera, por ejemplo, resaltar es que nosotros como Tecnológico Nacional de México, ¿saben ustedes cuál es el costo por estudiante en el TECNM? 32,000 pesos. Y el costo aprobado es de 85,000 pesos. O sea, hay una diferencia enorme entre el presupuesto otorgado a otras instituciones educativas con respecto a lo que nos otorgan como Tecnológico Nacional de México. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que nosotros como TECNM tenemos que atender. La otra parte que se hablaba de la parte de posible que no se reconozca el trabajo de la parte tecnológica. Y resulta que lo que más que se promueve en el SNI es la publicación en revistas internacionales. Pero resulta que esas publicaciones son resultados de investigación que ni siquiera le sirven a México. Le sirven a otras comunidades, a otros países. De ese bagaje intelectual, científico que se desarrolla queda aquí en México. Entonces el CONACYT tiene que cambiar esas políticas para fortalecer el desarrollo que se hace en las instituciones que tienen que ver con la resolución de problemáticas sociales, con problemáticas de la autodeterminación tecnológica. Entonces, por supuesto, a mí me consta, porque yo participo en varios eventos en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Infraestructura está haciendo un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que todos los nuevos edificios cuenten con todas las habilidades para ingreso como debe de ser. Nosotros acabamos de recibir un nuevo edificio que llamamos AA, el edificio Z. Luchamos mucho porque nos pusieran un elevador y nos decían, no, pues es que su edificio nomás tiene 3 pisos, necesitan que sea de 4 o de 5 para ver si le damos elevador. Entonces nosotros internamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, programando clases en la planta baja cuando el grupo recibe un estudiante con alguna discapacidad. Pero es una solución, pues ahora sí, paliativa, no es una solución que realmente atiende el fondo de la problemática. Pero bueno, sigamos nosotros unidos y busquemos encontrar, primero, identificar la problemática, presentarla a los órganos de gobierno superiores, a la Cámara de Diputados para que nos respalden y pues en ese camino debemos de seguir. No sé si hay alguna otra pregunta de algún otro compañero. ¿No? Bueno, pues yo les agradezco a nuestros dos expositores su participación. Les debo comentar a nuestros dos amigos que les debo sus reconocimientos porque no me los tuvieron a tiempo y no se los puedo firmar, pero me comprometo a llevárselos personalmente a la Cámara de Diputados. Pues muchísimas gracias y muy amable.